Hola, soy Alberto Fernández y este es el módulo 17, Gestión del riesgo. Vamos a hablar sobre las diferencias entre retail y prop trader. Eh, lo primero que quiero decir es que a la hora de hablar sobre un trader retail no es correcto el decir eso, no es correcto el decir un trader retail. Yo prefiero llamarlos novatos. ¿Por qué? Porque el decir retail da a entender de que es un trader que opera con poco capital. Según la CFCT, que es la Comisión de Mercado de Futuros sobre Materias Primas, que es una comisión que se encarga pues de fomentar los mercados, de proteger a los usuarios y sus fondos, dice que un trader retail es una persona con un activo total que puede llegar a los 10 millones de dólares o 5 millones si esa persona está firmando un acuerdo, contrato o transacción para administrar ese riesgo. Por lo tanto, muchas veces que solemos oír trader retail como alguien que es una cuenta pequeña, tenemos que dejar claro que un trader retail puede manejar una posición bastante grande. Dicho esto, eh, yo prefiero denominarlo un trader novato y voy a explicar un poco las diferencias entre un trader novato y un trader profesional, un trader que trabaja en una firma de inversión, en una prop trader y qué diferencias tenemos. Primero, el trader novato pierde dinero durante años. Pierde dinero durante años, pierde varias cuentas, tratan de predecir el futuro, tiran líneas tratando de saber hacia dónde va a ir el precio, cambian constantemente la técnica, se pasan de una temporalidad a otra, de un gráfico a otro, de un indicador a otro, pensando que van a buscar una fórmula mágica que no hay. No son responsables ante nadie, de ahí que siempre le echen la culpa al mercado. No registran en un diario su operativa, las operaciones que hacen diariamente y no suelen tener relación con otros traders. De ahí la famosa filosofía que sacaron algunos gurús por llamarles de alguna manera de que decían la soledad del trader. Eso es una auténtica tontería. Un trader profesional, un prop trader, pierden dinero en semanas o meses, no más. Operan lo que sucede ahora, en tiempo real. Se centran en un enfoque, analizan noticias y hacen previsiones. Gestionan las posiciones, piramidan. Están en permanente contacto con otros traders. Una empresa de prop trading forman a sus futuros traders. En una empresa de
trading profesional, ellos ya saben que constantemente cuando comienzan a formar a sus traders van a estar durante un periodo de tiempo perdiendo dinero. Normalmente el periodo de formación en un tipo de empresa como esta suele ser de unos 18 meses. Comienzan a operar más o menos con una cuenta de entre 20.000 y 30.000 dólares y comienzan a operar con un mínimo de 2 contratos. Si operamos con menos, con un contrato, toda esta forma de ver el mercado, toda esta forma de operar, de saber cómo trabaja un spoofer, de ver qué es una absorción, qué es un reloading, con un contrato es muy difícil de operar. Por eso mínimo son 2 contratos. Normalmente en cuanto se empiezan a hacer buenas operaciones y con unos 6 meses de experiencia se comienzan a duplicar los contratos. Pero lo que digo, con una cuenta de unos 20.000 dólares se puede empezar a operar bien. No digo que con una cuenta con menos capital no se opere bien, pero si queremos tener una buena operativa y no fundirnos la cuenta, es un buen colchón para comenzar a operar. Una empresa profesional de trading siempre valora este tipo de curva. Sus traders novatos comienzan a operar, comienzan las pérdidas y llega un momento en el que se produce una reversión de esta curva y comienzan a obtener beneficios hasta que consiguen ya ser rentables. Normalmente ellos tienen ya estudiado que con una cuenta de 20.000 dólares pierden prácticamente la mitad de la cuenta y sobre los 10.000 dólares comienza lo que digo, ese proceso de reversión y comienzan a ser rentables. Es lo que comentaba antes. Muchos traders analizan el mercado tirando líneas, pero esto no funciona así. Las líneas realmente no sirven para nada. El tirar una línea aquí, como he comentado en otras ocasiones, si cambiamos la temporalidad del gráfico, estas dos líneas, por ejemplo, ya no valen para nada. Debemos de analizar cómo interactúan la demanda y la oferta. Vamos a explicar cómo realmente se mueve el mercado para que lo entendáis. El mercado se compone de cinco grandes participantes, 5 grandes jugadores. Los primeros son las instituciones, son muy influyentes en el mercado por el volumen de transacciones, no por el volumen de órdenes grandes, sino el volumen de operaciones que ejecutan. Digamos que las instituciones inician el movimiento. Los creadores de mercado, algoritmos y HFTs continúan el movimiento en el mercado. Y lo vuelvo a repetir para que quede muy claro. Las instituciones comienzan el movimiento. Los creadores de mercado, algoritmos y HFTs generan más o menos liquidez en función de si apoyan ese movimiento o no.
Vamos a verlo en un gráfico. Veamos este mercado, por ejemplo. Una institución comienza a comprar aquí. Como veis, no obtiene, supongamos que se han puesto aquí a largo, no obtiene respuesta por parte de ese creador de mercado. Por lo tanto, continúa comprando aquí. Tampoco obtiene respuesta por parte de ese algoritmo, ese creador de mercado o ese HFT. Continúa comprando aquí. Tampoco obtiene respuesta. Hasta que al final acaba comprándolo todo aquí. Aquí sí hay respuesta por parte de los creadores de mercado. Y espera a que el creador de mercado, algoritmos o HFT comience a impulsar el mercado. La institución inicia el movimiento. Los creadores de mercado responden con su liquidez, por ejemplo, a ese inicio. Inician respuesta, inician respuesta, inician respuesta, inician, ven la respuesta. Así es como se mueve el mercado. Siempre es lo mismo. Vamos a verlo desde una empresa profesional de trading, desde una prop trading. Desde una empresa profesional de trading. Entran en la posición con 5 contratos a largo. Ven que la posición no va, se salen con un -3. Vuelven a entrar en la posición. La posición no obtiene esa respuesta, se vuelven a salir con otro -3. Vuelven a entrar en la posición. Deshacen parte de la posición aquí arriba. Y esperan esa respuesta. Como hay respuesta por parte de esos creadores de mercado, tanto aquí como aquí, piramidan y añaden más contratos. Deshacen parte de la posición, piramidan y vuelven a añadir 10 contratos. Deshacen parte de la posición y al final aquí pueden dar por concluido si quieren el movimiento o si no añaden más contratos hasta que aquí cierran la posición. Abren una posición, generan una pequeña pérdida. Abren otra posición, no hay respuesta, generan otra pequeña pérdida. Abren otra posición, tienen respuesta por parte de los creadores del mercado, deshacen parte de la posición obteniendo ya beneficios a estas dos operaciones anteriores, esperan dejando 1 o 2 contratos, por ejemplo, que aquí los creadores de mercado y la institución impulsen el precio hacia arriba, entran ya con bastantes más contratos y van piramidando y liquidando posiciones conforme el movimiento va yendo al alza. Exactamente lo mismo a la baja. Cuando hablamos de piramidar y de que se espera una respuesta, hablamos de que se espera esa respuesta
cuando esos creadores de mercado apoyan a esa institución, o bien absorben, por ejemplo, o bien acumulan. ¿Dónde colocan los stops? Lo primero que quiero comentar, y siempre os digo, es que yo no suelo poner stop. ¿Y por qué no pongo stop? En cualquier plataforma de trading, por ejemplo en este caso NinjaTrader, tenemos lo que es el log. El log es un historial de las operaciones que enviamos a mercado. Podemos ver la apertura de esa operación que hemos abierto y podemos ver al lado dónde está nuestro stop. Esto es una información muy valiosa para el profesional. Ellos saben dónde colocamos nuestro stop. Había un trader, no recuerdo ahora muy bien quién era, que decía que el stop es nuestra sentencia de muerte, y tiene toda la razón. Es mejor abrir una operación y después colocar el stop, y así no asociamos ese profit o ese stop a nuestra orden en el log. Vamos a verlo en un vídeo. Bien, voy a explicar el por qué no soy partidario de utilizar stop cuando abrimos una operación. Lo primero que debemos de saber que toda plataforma de negociación tiene un log, que es esto, que es digamos cuando abrimos una operación hay una orden que tiene un hash y ese hash, que es esto de aquí, se envía la orden al mercado. En esa orden nos dice el tipo de mercado que es. En este caso es una compra con un precio limitado de 0 y un stop de 0 con una cantidad de 1. El tiempo que va a estar en el mercado puede ser diario o GTC. Cuando nosotros abrimos una operación con profit y con stop ya predefinido, en este caso estoy en simulado en el mercado del crudo y un tick de beneficio y 7 de stop. Cuando nosotros abrimos la operación, voy a poner otro porque este si no se ejecuta enseguida, este por ejemplo, cuando nosotros abrimos una operación, si nos fijamos, la orden ha sido, aunque estamos en simulado, la orden ha sido ejecutada en el mercado del crudo a 72.09, un solo contrato, una operación a largo y la operación, si sería en real, el mercado la acepta. Bien, aquí podemos ver en la siguiente línea que tiene dos hash diferentes, uno que empieza por C23 y otro que empieza por 979. En el primero lo que nos está diciendo ya es nuestro stop. Ya nos está diciendo que nosotros tenemos a 71,94 nuestro stop puesto. Y en la siguiente orden nos está diciendo que tenemos nuestro beneficio en 72,69. Esto es una información muy importante para una gran institución o para el profesional porque ellos ya pueden saber dónde tenemos puesto nuestro stop
y tirar el precio si ellos quieren hacia abajo y barrer a toda la gente que tiene puesto el stop aquí. En cambio, si nosotros no ponemos stop, no vinculamos esa orden que hemos hecho a un stop y a un profit. Nosotros abrimos la orden se ejecuta. Voy a borrar esto. Pero si os fijáis, solo hay un hash, solo hay una orden que nos dice que hemos entrado en compra y que hemos entrado en 72.07. El profesional no sabe dónde vamos a colocar nuestro stop y dónde vamos a colocar nuestro profit. Por eso yo siempre digo que es mejor primero entrar a mercado así, en este caso hemos entrado aquí en 72.07, y después, una vez que hemos entrado en el mercado, ya colocamos nuestro profit y colocamos nuestro stop. Y como veis, son órdenes ya separadas en el mercado. Aquí ya nos dice que en 72.03 hemos colocado nuestro stop y que en 72.19 hemos colocado nuestro profit. Siempre es mejor hacerlo así, entrar a mercado o con una limitada sin colocar el stop. De ahí os digo yo que yo nunca trabajo con stop fijo. Siempre pongo el stop en función de cómo se va moviendo el DOM, cómo se va moviendo la demanda y la oferta, pero nunca entrar con un stop predefinido porque ya lo habéis visto aquí abajo, la orden queda predefinida esa orden que hemos metido a mercado a su stop y a su profit. Y el profesional, que ya os decía que a través de su level 3 puede leer esas órdenes canceladas y esas órdenes parciales también canceladas y puede saber los pequeños traders donde tenemos colocado el stop. Por eso siempre es mejor, lo que decía, entrar a mercado con una limitada y después colocar el profit y después colocar el stop. Esto ha sido una pequeña explicación de por qué yo no suelo utilizar stops. Bien, continuamos. Esto es lo que comentaba anteriormente. Inician, respuesta, inician, respuesta, inician, respuesta. Aquí en esta posición es donde se produce esto que es agresivo y donde vemos cómo se están posicionando. Esto es lo que podríamos llamar lo que entendemos por interacción entre la demanda y la oferta. Siempre debe de ser así. La institución inicia el movimiento, el creador de mercado la impulsa. Vamos a hablar de la R&R, de lo que es el riesgo y el beneficio. El riesgo y el beneficio.
Muchos traders se basan en función de su riesgo y de su beneficio. Analizan sus traders operados, sus trades, y calculan su riesgo-beneficio. Algunos trabajan 1-1, otros trabajan 1-2, otros trabajan 1-3 o más. En mi humilde opinión, esto no sirve de nada. Sirve para gestores de carteras, gestores de fondos, gente que puede aguantar pérdidas muy grandes. Gente que tiene que valorar esos 5, esos 10 o más por cien de sus stops. Digamos que toman una vista direccional y los miden de antemano. Para ellos es fundamental medirlos así. Carteras muy grandes. Para nosotros traders no. Da igual si somos scalpers, swing o inversores a más largo plazo. No nos sirve. ¿Por qué? Porque somos traders discrecionales. La discrecionalidad no se puede medir. Un día podemos tener una aversión al riesgo y otro día otro. Por poneros un ejemplo. Recuerdo que cuando comencé me hice una pequeña tabla de Excel en el que metía todas las operaciones que había realizado y saqué el promedio del MAE, el Maximum Adverse Excursion, que es el mayor movimiento en tu contra mientras estás dentro de una operación, y del MFE, del Maximum Favorable Excursion, que mientras estamos en la operación el mayor movimiento a nuestro favor. Esto nos lo saca automáticamente Ninja, por ejemplo, o cualquier plataforma. Bien, recuerdo que me hice esa tabla Excel promediando el MAE y el MFE para calcular mi stop exacto en mi operativa. Y realmente me di cuenta con los años que esto tampoco no sirve de nada. Los traders que utilizan stop fijos están abocados al fracaso también. Y me diréis, ¿por qué? Porque al margen de lo explicado en el vídeo anterior sobre por qué no debemos de colocar al comienzo de nuestra operación un stop, debemos de hacer un análisis de ese mercado. Debemos de analizar la cuestión de su liquidez. Perdón. Debemos de analizar la cuestión de su liquidez. Pero sobre todo debemos de analizar la cuestión de la volatilidad. No es lo mismo un mercado como puede ser el DAX, que es muy volátil y con muy poca liquidez, a un mercado como el Eurostock, que es mucho más líquido y tiene menos volatilidad. Si nosotros colocamos un stop fijo, no podemos cuantificar en función de la volatilidad ese mercado en ese momento. Tampoco, diré como opinión personal, tampoco comprendo a estos traders que realizan un montón de operaciones, por ejemplo colocando 20 ticks de stop y 3 de profit, operaciones en las que enseguida queremos que nos toque el profit y ponemos de stop muchos ticks. Es un tipo de gestión que no es válida. A la larga nos vamos a fundir la cuenta. Simplemente en comisiones en esa operativa nos van a comer vivos. No es lo mismo, perdón, no es lo mismo un profesional
que paga muy poco en comisiones y que le puede salir muy rentable operar así, a una cuenta pequeña de un trader pequeño que vamos a tener que pagar mucho en comisiones. Además, corremos el riesgo de que podemos hacer 10 operaciones positivas de 2 o 3 ticks y la operación número 11 tocarnos el stop y perder todo el beneficio del día. Realmente, en esto de la gestión del riesgo en futuros, solamente hay dos factores que debemos de tener en cuenta. El primero es el riesgo. Debemos de saber qué riesgo debemos de soportar al abrir una operación. Y lo vuelvo a repetir. Debemos de saber qué riesgo debemos de soportar al abrir una operación. Es curioso que a la hora de abrir una posición en real, si la posición, imaginemos que aquí hemos entrado a largo, si la posición va en nuestra contra, seamos pacíficos. Cuando digo pacíficos es vamos a esperar a ver si se da la vuelta, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar a ver si se da la vuelta. Y cuando va a nuestro favor, si entramos aquí a largo, por ejemplo, seamos agresivos y nos entra la ansiedad y la cerramos enseguida, cuando debería de ser al revés. Debemos de ser agresivos si la operación va en nuestra contra y pacíficos si va a favor esa operación que hemos abierto. Debemos de observar la tendencia, observar la volatilidad en ese momento, valorar las oportunidades y después valorar el riesgo. El riesgo es uno de los principales factores que debemos de tener en cuenta. Debemos de valorar nuestro riesgo frente a nuestro beneficio. Siempre fijarnos en nuestro riesgo. Es lo que explicaba antes. Debemos de mirar desde la perspectiva del riesgo frente al beneficio. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el análisis frente al costo-beneficio que tiene uno sobre otro? Debemos de conseguir un resultado potencial mejor si tenemos una cantidad limitada de riesgo. Por ejemplo, en esta imagen, un riesgo pequeño contra un potencial de beneficio grande. Entramos en esta operación, no va a nuestro favor, nos salimos enseguida, no esperamos más. Volvemos a entrar en esta operación, vemos que no hay respuesta por parte de los creadores del mercado, volvemos a salirnos. Volvemos a entrar aquí que han vuelto a acumular. Vemos que ya hay respuesta por parte de esos creadores de mercado. Por lo tanto, volvemos a añadir contratos aquí y continuamos con el movimiento. Cada operación debe de valorarse en función de su riesgo y debe de valorarse en función de cuál debe ser su resultado. Lo fácil es entrar, lo difícil es salir. Muchos traders buscan la entrada perfecta, pero no buscan ese elemento de riesgo. Buscar
pequeñas pérdidas hasta que se dé el movimiento que nosotros queremos y después, en el momento que se da ese movimiento, piramidar. ¿Cuál es la mejor forma para piramidar? La mejor forma para piramidar es esta. Nosotros imaginemos que tenemos una cartera de 35 contratos o de 50 contratos. Añadimos aquí 5 contratos. Vemos que el movimiento va hacia nuestro favor. Deshacemos la posición aquí con 3. Mantenemos 2 contratos. Vemos que aquí se produce ya un proceso de acumulación, que la demanda comienza a hacer fuerza y añadimos 15 contratos más. Cuando añadimos 15 contratos más y vemos que comienza aquí a presionar la oferta, deshacemos parte de esa operación y añadimos 10. Al añadir 10, en nuestra entrada que hemos tenido aquí, tiene que avanzar menos de un 50%. Después continuamos y en la siguiente presión de la oferta añadimos 5 contratos más. Siempre a la hora de piramidar, la mejor forma de piramidar es añadiendo al principio la mayor cantidad de contratos. No como hace mucha gente, añado 5, añado aquí 20, añado aquí 30, por ejemplo. No. Siempre se añade al principio más y luego se van añadiendo menos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que lo veáis con un DOM. Este es un DOM que lo tengo abierto en simulado. Imaginaros que comienza una tendencia alcista. Bien. Abro la posición aquí. Se me ejecutan 10 contratos. La operación comienza a ir a mi favor. Comienzo a liquidar la posición. Me quedan 5 contratos. Imaginemos que el mercado cae un poco y vuelve a subir hacia arriba. Aquí ya meto la posición más grande. Si nos fijamos, hemos entrado en 1.15.875. Si yo entro aquí y se ejecuta, la orden ha avanzado hasta aquí arriba. Eso es piramidar. Ya estamos con 25. Y vamos deshaciendo posiciones poco a poco. Debemos de calcular que en el momento que hemos entrado, en el momento que añadamos más contratos, tiene que ser menos del 50% del movimiento. Significa que si hemos entrado por aquí y el precio está aquí, si añadimos 20 contratos y el precio se nos acerca mucho, el precio al que nos ubicamos ahora se acerca mucho al precio real del mercado, podemos tener peligro de que el precio se dé la vuelta y acabemos en negativo. Vamos deshaciendo posiciones y el profesional
nunca cierra la posición del todo. Siempre mantiene algunos contratos por si el mercado se vuelve a dar la vuelta y continúa el movimiento. Si nosotros metemos en este caso 30 contratos, lo que os comentaba en un vídeo anterior, si el mercado se da la vuelta, que nunca nos pille con más del 30% de nuestra posición. ¿Qué significa esto? Que si nosotros metemos 30 contratos, pues menos del 30% para liquidar posiciones aquí enseguida. Por eso ellos meten pocos contratos al comienzo del movimiento. Si se produce el movimiento que ellos esperan, vemos aquí un movimiento que están apoyando al alza, ellos meten ya más contratos, impulsan más el movimiento y luego cuando la oferta comienza a presionar, ellos van liquidando esos contratos hasta que al final, cuando ven que ya no va el movimiento, cierran la posición. Esta era una pequeña explicación con el DOM en simulado para que vierais cómo se puede, cómo ellos gestionan las posiciones. Me da igual si es con 2 contratos o con 200 contratos. Ellos piramidan de la manera que os he explicado y sacan el máximo beneficio piramidando. ¿Cuándo debemos de subir? Bueno, ¿cuál es el segundo factor que debemos de tener en cuenta? El primero que os he dicho es el riesgo. El segundo es el apalancamiento. En función de ese apalancamiento, de lo que os he explicado aquí, y de cómo piramidas ese apalancamiento de contratos, prestamos atención al riesgo. ¿Y cuándo debemos de subir esos contratos o bajarlos? Pues es bien sencillo. Cuando vemos oportunidades en el mercado con más probabilidades para nosotros. Por ejemplo, en el Market Profile, en un nodo de bajo volumen, esta sería una buena zona a observar y que nos da una probabilidad muy alta de que el precio va a ir hacia abajo, lo que os digo yo siempre. Nodos de bajo volumen, stops que han sido saltados y que, como vemos aquí, el precio va por aquí. Stops que han sido saltados y que el precio ha tirado hacia abajo. Lo que se conoce como simple prints, simples TPOs, zonas en las que llega el precio y digamos que hay compradores agresivos que están deseando esta ganga de que el precio está tan abajo y deciden comprar agresivamente, por eso solo se produce esta línea en el Market Profile y da un movimiento brusco hacia arriba. ¿Qué otras zonas dan probabilidades muy buenas? Zonas de distribuciones o de acumulaciones. Zonas de distribución o de acumulación. Zonas a observar que son
muy importantes. Como veis, no hay fórmula mágica para esto. El trader que os diga que un stop fijo a tantos ticks es una buena gestión es incorrecta. Nosotros debemos de analizar y gestionar el riesgo y el apalancamiento en función de la probabilidad que tenemos cuando vemos el DOM, si se está produciendo una acumulación, una distribución, un nodo de bajo volumen o lo que os digo, un gran rechazo en el precio. El trader que os diga eso utiliza una mala gestión y acabará perdiendo su cuenta. Bueno, terminamos el módulo de gestión del dinero en el que quería explicaros personalmente por qué no utilizo stop, cómo debemos de gestionar nuestro riesgo, cómo lo gestiona un profesional, una empresa de prop trading, y nos vemos en el siguiente módulo. Un saludo, traders.